Hola, buenos días. Hola, profe. Bueno, Lo que vamos a estudiar ahora es ¿Se alcanza a ver bien aquí? Pizarrón. Lo que vamos a estudiar ahora es esta ecuación L de Y, que es Y' más P de T por Y' más Q de T por Y. Y aquí tenemos que esto es igual a una función G de T. Esta es la ecuación 1, donde P, Q y G son funciones continuas en un intervalo contenido en R hacia los reales. La ecuación 1, la ecuación 1 se llama ecuación lineal no homogénea. La palabra no homogénea proviene de que tenemos aquí una G de T, ¿correcto? Tenemos G de T. Entonces, en la ecuación lineal homogénea que terminamos de ver, la ecuación lineal homogénea es L de Y igual a Y prima, no, la ecuación homogénea L es Y prima más P de T por Y prima más Q de T por Y igual a 0, que esa es la ecuación lineal homogénea. Y entonces habíamos mencionado que en este caso el operador, pues el dominio del operador tiene como conjunto las funciones de clase C2, las funciones de clase C2, que sería el conjunto de las funciones Y del intervalo alfa a beta hacia los reales. Vamos a poner aquí. Este C2, este conjunto es C2. Poner C2 aquí. profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Es ecuación lineal homogénea? No homogénea. Esta es lineal homogénea, ¿no? La vamos a necesitar. Entonces, lo que tenemos aquí es este conjunto. Y aquí esto es L. Y en la ecuación lineal homogénea, aquí tenemos la solución 0. Lo que lo que ustedes calcularon en este momento es el núcleo de L, ¿verdad? El kernel de L. Es decir, todas las funciones que van a dar al 0, ¿verdad? Es un conjunto que tiene dimensión 2 porque tiene dos soluciones linealmente independientes, ¿vale? Entonces ahora tenemos que la solución de esta ecuación, o sea, la estructura del núcleo, tiene la forma C1 por Y1 de T más C2 por Y2 de T, donde el wronskiano de Y1 y Y2 es distinto de 0, ¿se acuerdan, no? Esta es, digamos, la estructura de esta cosa. Aquí son funciones que tienen segundas derivadas continuas y aquí son funciones continuas simplemente, ¿no? De alfa beta. Entonces aquí podemos escribir que C2 de alfa beta son funciones con segunda derivada continua. Derivada
continua. Y C1 de alfa beta, pues son funciones continuas. Simplemente funciones continuas. Ajá. Entonces, la estructura, digamos. Disculpe, profesor. ¿Es C a la qué? C2 ¿Y abajo? elevado a S0. Ah, gracias. Ajá, así se usa en el uso de las matemáticas. Así se le llama a estos conjuntos. C0 son las funciones en un intervalo de alfa beta, son todas las funciones continuas, ¿no? Pero que no necesariamente tienen primera o segunda derivada continua. Por ejemplo, ¿cuál sería una función de clase C0? Pues el valor absoluto de x, ¿verdad? Esta es continua, pero no tiene derivada continua. Esta función, ¿no? ¿Qué otra función podríamos poner? F de x igual a x a la 1/3, ¿verdad? Es continua, pero no tiene derivada continua. Y las funciones de clase C2 son aquellas que tienen derivada continua. Hay una serie de funciones que se llaman C infinito de alfa beta, que son todas las funciones que tienen derivadas de todos los órdenes que son continuas. Por ejemplo, las funciones seno, coseno son de clase C infinito. Los polinomios, las funciones constantes, estas son funciones suaves, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de ver es, cuando nosotros calculamos la ecuación, la solución general de una ecuación homogénea, lo que realmente estamos encontrando es un elemento del núcleo de L. Ajá. Pero ahora, en una ecuación no homogénea, lo que vamos a hacer es, vamos hacia este lado, lo que vamos a calcular es, nos vamos a tener L, aquí tienen las funciones de clase C2 de alfa beta, aquí está L, ajá, aquí está el 0, pero ahora lo que yo quiero es pegarle ¿a quién? A la G, ¿no? Es decir, quiero que todas aquellas funciones, ajá, este es el kernel de L, pero quiero todas aquellas funciones que vayan a dar hacia dónde, hacia la función G y no a la función 0, ¿no? Entonces, ¿cómo es la estructura de ese nuevo conjunto? Bueno, lo que dice el siguiente teorema. Ajá. Vamos a llamarle teorema 3. Teorema 3 es del libro de Brown. Ajá. Ajá. Lo que dice es que si Y1 y Y2, Y1 y Y2 son soluciones, ajá, son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, o sea, de 2. Ajá. Y tenemos que psi de t es cualquier solución particular de 1, o sea, de la ecuación homogénea. Entonces, la solución general
de 1 es de la forma, es de la siguiente forma, es de la forma y de t igual a C1 por Y1 de t más C2 por Y2 de t más psi de t, ¿verdad? Es decir, cualquier solución tiene esta estructura, este es el elemento del núcleo, ¿verdad? Ajá. Y este es una solución particular de quién, de la ecuación 3. Ajá. Es decir, que si yo sumo, el núcleo es este conjunto más algo, ¿verdad? Más una solución psi de t, más otro, la suma de este conjunto más una solución particular de la ecuación homogénea, ¿no? Entonces, el problema que vamos a tratar ahora es cómo encontrar una solución particular. Esta que tenemos aquí. ¿Cómo se calcula una solución particular? Calcular ¿cómo calcular psi de t? Uh-huh. Bueno, el lema, vamos, hay un resultado que dice lo siguiente, lema 1. Lema para encontrar vamos a llamarle lema 1. Ajá. El lema 1 dice que si yo tengo cualquier pareja de soluciones, si le vamos a poner aquí lema 1, ¿sí? La diferencia de cualquier pareja de soluciones vamos a poner psi 1 y psi 2 soluciones de quién, de 1, de la no homogénea, es solución de 2. Ajá. La diferencia o resta, pues, de cualquier pareja de soluciones, de cualquier pareja de soluciones psi 1 y psi 2 de 1 es solución de la ecuación homogénea, ¿verdad? O sea, vamos a escribirlo de otra forma. Lo que dice aquí. Aquí tengo L de Y igual a 0. ¿Sí? Vamos por acá. O sea, lo que dice esto, este lema dice, si tú tienes, lo que dice el lema es este lema 1. Si L de psi 1 es 0, es igual a G de T, y L de psi 2
es igual a G de T también. Ajá. Entonces, ¿sí? Entonces, LD, vamos a poner Y2, Psi2 menos Psi1, o sea, la diferencia es 0. Es 0, ¿no? Correcto, entonces son cualquier pareja de soluciones. Bueno, pero esto es sencillo de ver porque si L es este operador, ¿no? Nosotros sabemos que L es lineal. Entonces, si es lineal, entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Que L de Psi2 menos L de Psi1 es igual a ¿qué? A esto es 0, esto es G de T, y también L de Psi1 es G de T, porque son soluciones de 1, ¿no? De la ecuación homogénea. Pues entonces esto te da 0. Eso es fácil de ver. Como L es lineal, entonces L, escribirlo aquí, L de Psi1 menos Psi2 es igual a L de Psi1 menos L de Psi2, pero esto es G de T y también lo otro es G de T, y por lo tanto esto es 0. Eso es solución. Entonces, si cualquier solución de la homogénea, ¿sí? Si Y de T es la solución general de quién, de 1, de 2, significa que pues yo puedo escribir Y de T como la diferencia, ¿verdad? Psi 1 menos Psi 2. Y entonces, si yo despejo, entonces la Psi 1 de T la puedo escribir como Psi Y de T más Psi 2 de T. O sea, como la suma de la solución general de la ecuación homogénea más una solución particular. ¿Vale? Esa sí la podíamos escribir. Bueno, pues esto significa que entonces para resolver una ecuación no homogénea, ya sabemos que primero resolvemos la parte homogénea y luego resolvemos qué otra cosa, luego calculamos la solución particular. Ajá. Entonces, pues lo que sigue es calcular esa solución particular. Ajá. ¿Cómo calculamos la solución particular? Bueno, pues entonces, para calcular la solución, una solución particular, vamos a estudiar el método de variación de parámetros. Ajá. El método de variación de parámetros. Bueno, cuando menos vamos a dejar planteado el problema. ¿Sí? Aquí vamos a poner método de variación de parámetros. Dice aquí el método
de la variación de parámetros para calcular una solución particular de L de Y más P de T por Y' más Q de T por Y igual a G de T. Ajá. Igual a G de T, que es 1. O sea, lo que queremos es calcular una solución particular que le vamos a llamar psi de T. Entonces, como el método se basa en lo siguiente, aquí tendríamos la siguiente, sean Y1 de T y Y2 de T, dos soluciones linealmente independientes ¿de quién? Pues de L de Y igual a phi de T, Y' de T, Y' más P de T por Y' más Q de T por Y igual a 0. Esta es la 2, ¿no? Si suponemos que estas son linealmente independientes, quiere decir que el Wronskiano es distinto de 0. Ajá. Y entonces el método de variación de parámetros consiste en calcular una solución de la forma. El método de variación de parámetros consiste en calcular una solución de la forma Entonces se va a calcular una solución de la siguiente forma, que sería psi de T igual a U1 de T por Y1 de T más U2 de T por Y2 de T. Es decir, estamos pensando la C1 como una función de T continua y U2, la C2 que va aquí en la solución de la homogénea, como una función continua de T. Entonces, bueno, pues ahorita obviamente ya no nos va a dar tiempo, pero nosotros vamos a ver que U1 de T, ¿sí? Después vamos a probar que U1' de T, ¿sí? Es igual que U1' de T es igual la derivada de menos, aquí menos Y2 de T por G de T entre W de Y1 y Y2. Vamos a ver esto. Dividido entre el Wronskiano, ¿verdad? Vamos a llegar a esa conclusión. Y U2 de T, U2' de T, aquí es el Wronskiano, y U2 de T va a ser igual a Y1 de T por G de T entre el Wronskiano de Y1 y Y2 de T. Esto es lo que vamos a hacer el lunes, luego llegando, ¿verdad?
Ajá. Por ejemplo, vamos, digamos, resolver. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Es U1'? U1', sí. O sea Gracias. que vamos a integrar todavía esto, ¿no? Ujú. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Ajá. Por ejemplo, si ustedes quisieran resolver y' más y igual a una t, por ejemplo, usando el método de variación de parámetros. Ujú. Usando la variación, ¿cómo sería la u? En este caso, que tendríamos que resolver primero la ecuación homogénea, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Tendríamos que resolver la ecuación homogénea, y la ecuación homogénea, a ver si la hacemos en este pedacito. ¿Qué solución tenemos aquí? ¿Cuál es el polinomio característico? Ajá. El polinomio característico es lambda al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, lo que vamos a tener como solución de esta parte homogénea va a ser y1 de t es igual al coseno de t. Y y2 de t es igual al seno de t. Ujú. ¿Cuál es el wronskiano de esa cosa? El wronskiano de y1 y y2, pues es el coseno aquí y seno de t. Y luego aquí la derivada del coseno menos el seno. La derivada del seno, y la derivada del seno es el coseno. Entonces va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado de t. ¿Sí? Vamos a tener que va a ser igual al coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t igual a 1. Ajá. Va a ser igual a 1. O sea, el wronskiano en ambos casos va a ser igual a 1. Y aquí y1 va a ser, ¿qué cosa? Va a ser t, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjense, me voy rápidamente hacia este lado. Voy por acá. Sí, ya copiaron esta parte. Esto es 1, ¿no? Entonces, la solución particular, para estudiar la solución particular aquí, sería como sigue. Entonces, U1' de t, el wronskiano vale 1, pues entonces si vale 1, pues ya no lo escribimos. Pero aquí llevamos un menos. ¿Cuánto vale g de t? G de t en este caso vale t. Y y2, ajá, y2 vale seno de t. Y u2' de t, pues sería también t multiplicado por y1, t por el coseno, por el seno de t, coseno de t. Bueno, arriba implica que u1 de t es igual a la integral, a menos la integral de t por el seno de t, diferencial de t. Y u2 de t es igual a ¿qué? A la integral de t por el seno del coseno de t, diferencial de t. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues es una integración por partes. Ajá. Quiere decir que la solución particular, ajá, U1 de y de t, va a ser U1, o sea, hay que integrar hay que hacer esta integral de t sen de t, multiplicada por el U1 multiplicada por y1, que sería el coseno de t,
más la integral U2, que sería T por el coseno de T, ¿sí? U2 es T por la integral de T por el coseno de T. Y después de integrar esto, pues me va a quedar aquí seno de T. Ajá. Y entonces la solución general y de T pues va a ser C1 por el coseno de T más C2 por el seno de T más la psi de T que se calcularía usando esto, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita pues ya no nos dio tiempo. Pero esa era la idea de hacer esta clase, ver el método de variación de parámetros. Entonces el lunes temprano vamos a terminar este ejemplo. Vamos a deducir aquella fórmula, vamos a platicar de la deducción de aquella fórmula. O ustedes la leen en el Brown, hoy mismo les subo el libro. O la leen en la versión en inglés. Y vamos a ver este método y el método de la que se conoce como la conjetura sensata. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Bueno, pues ni hablar. Esta clase fue muy corta. Al rato se las subo de cualquier manera. Y yo espero pues que todos hayan subido su ejercicio de hoy, excepto el compañero que se fue a trabajar o que se va a ir a trabajar. No sé si sigue aquí todavía. Ni modo, en esta vida pues también tenemos que trabajar. ¿Correcto? Bueno, pues cuídense por favor y estamos en contacto. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. El lunes, profesor. Bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, cuídense. Gracias.